Ahí te estoy escuchando ya bien, gracias a Dios. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, padre, estamos saludando a la gente. Buenas noches y bienvenido una vez más a Deus Veritati. Gracias por aceptar la tercera invitación. Muchas gracias a ti por esta invitación, por este tiempo de compartir y por todo tu servicio a la iglesia y ante todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Padre, mientras se van sumando más gente, lo invito a que haga una oración, así le entregamos este vivo a nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, y también entregarle a su país, Colombia, por la situación que está viviendo. Gracias por añadir esa intención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de verdad, Dios de misericordia, enséñanos a mantener unidas estas dos palabras, que nuestros corazones sean compasivos, sensibles como el tuyo, y que nuestro entendimiento tenga siempre hambre, apetito de tu verdad, la verdad que libera, la verdad que convierte, la verdad que no muere. Te damos gracias por el don de tu Divino Espíritu. Te damos gracias por tu ternura, por la paciencia que tienes con nosotros y te pedimos que brille esa bondad tuya en este momento que viven nuestros pueblos. Estas intenciones las entregamos a tu corazón por las manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Padre, ¿me escucha bien entonces? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, padre, siempre arrancando por el motivo que me llevó a hacer este vivo, y lo confirmaba en la semana. Digo, me parece que hay gran confusión, que no soy el único que tiene miedo a confundirme y de no saber, no tener bien claro por ahí lo que es ser católico, que hay una gran variedad de católicos, o así por lo menos parece, y cuando presentaba el flyer, me mandaron una captura de pantalla y solamente por ver el flyer decían, una charla entre alguien de centro, refiriéndose a usted, solamente por ser sacerdote, y charlando con alguien de centro ortodoxia, porque a mí me gusta la apologética. Bueno, entonces digo, más que nunca hay que hacer este vivo. Eh, y uno de los motivos que me llevó, fueron varios que los voy a ir nombrando, pero voy a arrancar por uno que me sucedió hace un año y me escribió una familia mexicana que quería empezar a hacer los cursos de apologética y me dice, Diego, con mi familia hemos decidido seguir a Cristo y queremos seguirlo como se debe. Y la verdad que me impactó y me llenó el alma de alegría, de mucho gozo. No estoy acostumbrado a escuchar eso. Y y después, cuando un poquito más frío, dije, ¿por qué me sorprendo tanto si es lo que debería ser? Entonces digo, bueno, acá hay una crisis, porque si lo que debe ser se transforma en la excepción y no en la regla, hay algo que está mal. Si eso que he escuchado de esta familia no lo escucho nunca, hay algo que está mal. Entonces, le voy a pedir una respuesta corta de sí, no, después le voy a dejar explayarse. Bueno, bien. El diccionario de la Real Academia Española define identidad en su segunda acepción como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. De acuerdo a esta definición, padre, y solamente le voy a pedir, perdón, que me responda sí o no, después le voy a dejar que se explaye. ¿Los católicos tenemos una identidad? Sí, Perfecto. Bueno, entonces le paso a contar el segundo motivo de este vivo y ya lo transfiero a la primera pregunta.
El gran motivo por el que quiero hacer este vivo es porque desde que yo he conocido a Cristo, no hace mucho, hace unos 10 años, mi vida cambió abruptamente. Cuando voy por las calles donde transcurre mi vida, que es Córdoba, acá en la Argentina, sí se presentan chicos de una ONG ofreciéndome preservativos y yo les digo que no me hace falta y les explico por qué y por la vida de castidad, me dicen, ¿sos cristiano evangélico? ¿O sos cristiano a secas? Si voy en un taxi y sale a hablar de Dios y de las formas de orar, me preguntan si soy cristiano evangélico. Si se habla de lo que sucede en una casa, temas de exorcística, alguna infestación, también creen que soy cristiano evangélico, o si se habla de esos temas con otros compañeros, hay que llamar a los evangélicos, que son buenos para eso. Si se habla de Biblia, sos cristiano evangélico. Entonces, se sorprenden un montón cuando me oyen hablar y de que soy católico, y cuando hablo con otros cristianos evangélicos me dicen, pero vos sos católico, 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 y lo repiten muchas veces. Entonces siempre me queda la misma sensación interna cuando se dan estas situaciones que son bastante habituales. Primero es de alegría, porque digo, bueno, les rompí un poco el concepto que tienen de católicos, se van con otra mirada. Pero me dura unos segundos, inmediatamente después pienso, vivo en Argentina, no vivo en el Reino Unido, no vivo en Estados Unidos donde la mayoría son protestantes. Vivo en Argentina, donde la religión oficial es la católica, donde la mayoría de los habitantes somos católicos, y mi vida transcurre la mayor parte de mi vida en Córdoba, que es la segunda ciudad más grande de Argentina, que fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera, católico, y donde los jesuitas dejaron una huella indeleble, que son, entre otras cosas, la fundación de las universidades. Pero cuando ando por la calle me siento un ovni, o mejor dicho, un PRNI, una persona religiosa no identificada, porque nada me identifica como católico. No, si hablo de Biblia, encima hasta el nombre, porque me dicen cristiano, pero se refieren a cristianos evangélicos. Tengo que estar aclarando cristiano católico. Entonces, la verdad que me resulta bastante triste y no lo logro entender. Entonces, la primera pregunta es, perdón, y cuando lo comento con gente de otros países, les resulta bastante parecido. Entonces, Fray, la pregunta se cae de madura. Usted acaba de decir que tenemos una identidad, me dijo que sí. Entonces, ¿qué pasó con nuestra identidad? Nos robaron, nos dejamos robar, la descuidamos. ¿Qué pasó con nuestra identidad, padre? Gracias, gracias ante todo, por plantear la pregunta, por planteártelo tú mismo, porque debemos reconocer que muchas personas no se lo plantean. Es decir, el hecho de que exista la pregunta para ti, yo creo que ya indica una riqueza, ya indica un don que no todo el mundo tiene. Tratemos de dar una respuesta. Creo que tiene que ver mucho con una serie de movimientos culturales profundos, globales, acelerados, que han tenido su impacto en muchas partes del mundo. Por eso obtenemos respuestas semejantes en distintos lugares del mundo. ¿Cómo caracterizar esos movimientos? Yo creo que una buena síntesis, sin que agote todo, una buena síntesis está en dos palabras: modernidad, y otra palabra es posmodernidad. Modernidad y posmodernidad. La modernidad es un movimiento cultural que tiene ribetes filosóficos, políticos, económicos, pero básicamente un movimiento filosófico, sí, cultural, que podemos ubicar bastante bien en sus orígenes en el siglo XVIII. Hay antecedentes, pero siglo XVIII.
Y la posmodernidad hunde sus raíces en la segunda raíz, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué sucede con la modernidad? La modernidad exalta tres cosas. Exalta la razón, exalta el progreso y exalta al individuo. Y estas tres van muy unidas. Más o menos el lema de la modernidad es: el individuo puede progresar indefinidamente con el uso de su razón. Un documento que yo creo que es muy importante en esta historia lo escribió precisamente un filósofo de nombre Immanuel Kant. Immanuel Kant escribió un documento que se llama ¿Qué es la ilustración? Y él describe la ilustración como una llegada a la mayoría de edad. Así como los niños, los adolescentes, necesitan mucha guía, protección, a veces la reciben bien y a veces no tan bien, pero la necesitan, pero después llegan a la edad adulta y se independizan, pues dice Kant que el ser humano, el hombre en Occidente, ha llegado a su mayoría de edad. Y en esa obra, que es bueno leerla para enterarse del impacto de la modernidad, en esa obra, Kant básicamente viene a decirle a la gente: tú no necesitas del sacerdote, tú no necesitas del gobierno, tú no necesitas de maestros, lo que necesitas es tu racionalidad. Así se produce la exaltación del individuo, la exaltación de la capacidad racional humana, que es la que lo determina todo en la filosofía de la modernidad. Así, por ejemplo, el mismo Kant tiene otra obra famosa que se llama La religión dentro de los límites de la razón. Es decir, que lo importante es la razón. Y la religión puede moverse y bailar, pero solo dentro del cuarto que le asigne la razón. Entonces, ¿cuál es la repercusión de esto? La repercusión de esto es la exaltación de la autonomía del individuo. El individuo es el que escoge. El individuo es el que entroniza su yo supuestamente pensante, porque luego vendrá toda una crítica al pensamiento en la posmodernidad. Pero supuestamente desde su pensamiento el individuo se convierte en el señor absoluto de su vida. Por consiguiente, ¿cómo se mira la religión desde ese ángulo? Se mira inevitablemente como una serie de opciones y elecciones que cada persona hace según le parece. De aquí ya estamos llegando a una idea, a una práctica que es, creo, la que tanto te talla, te fastidia y con toda la razón. Así como el individuo, cuando va al supermercado, escoge la marca de salsa de tomate o de harina o de azúcar que le convence, así también el individuo, en su autonomía absoluta, en su independencia y desconexión de toda otra consideración, considera que puede diseñar la religión y que por consiguiente su única identidad es su yo. Y pueden pertenecer a su identidad aquellos grupos, qué sé yo, por ejemplo, el equipo de fútbol que me gusta, entonces mi equipo de fútbol es parte de mi identidad, pero porque yo lo elegí. Con ese modo de pensar, evidentemente la religión empieza a vaciarse de contenido. Porque ya ser católico puede significar una cosa para un individuo y significar otra cosa para otro individuo. Realmente no interesa lo que afirme una autoridad determinada. Recordemos las palabras de Kant: no necesitas maestros, no necesitas pastores, no necesitas sacerdotes. Solo necesitas de tu cabeza y corazón. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento que he mencionado
en esta apretada síntesis, intento de explicación, el otro elemento es la posmodernidad. La posmodernidad surge como una reacción a medias con respecto a la modernidad. ¿Es reacción a medias en qué sentido? En que no descarta algunos de los postulados fundamentales de la modernidad, pero sí descarta otros. Básicamente lo que conserva de la modernidad es la capacidad de la razón para mejorar la tecnología y por consiguiente hay una cierta idea de progreso estrictamente tecnológico y material que sigue viva en la posmodernidad. Eso se nota en que la gente considera que cada vez puede tener un celular más potente, cada vez puede tener un mejor computador, cada vez puede tener una mejor conexión a Internet, cada vez puede tener un carro que se maneje solo, un auto, como se le llama en cada lugar. En eso, la posmodernidad sigue conectada con la modernidad, en esa parte de lo que se suele llamar razón instrumental, el uso de la razón para la tecnología, en eso. Pero la posmodernidad se desconecta de la modernidad en varios puntos esenciales. ¿Por qué? La posmodernidad tiene su origen en los grandes conflictos y en los grandes fracasos del siglo XX, los cuales se pueden ejemplificar en 3 o 4 cosas. Primera, las guerras mundiales. No se nos olvide que la potencia intelectual, filosófica, tecnológica, científica del mundo entero, a comienzos del siglo XX, era Alemania. Es decir, no se puede buscar un centro académico, no se puede buscar un centro intelectual más potente que Alemania, en los comienzos, finales del XIX y comienzos del XX. Alemania, que le ha dado portentos de inteligencia al mundo occidental en las décadas precedentes. Es la Alemania de Hegel, es la Alemania de Nietzsche, es la Alemania de Feuerbach, bueno, todos estos grandes pensadores. Pero además es la Alemania de la gran ciencia, es la Alemania de Göttingen y es la Alemania de Tübingen y de todos estos grandes centros. Y resulta que ese país, el país exitoso, pensante, el país de los filósofos, es el país que se embarca en una guerra absolutamente brutal que deja decenas de millones de muertos. No solamente eso, luego viene, a partir del 39, la Segunda Guerra Mundial, con desastres todavía peores. Es la inteligencia puesta al servicio del exterminio de una raza, en ese caso la raza judía, junto con otras razas, porque Hitler odiaba a mucha gente. Esto produce una desconfianza en la razón. Si hemos mencionado 3 pilares de la modernidad, que son el individuo, la razón y el progreso, la razón queda golpeada por la desconfianza, es decir, queda claro que la racionalidad puede servir para cosas espantosas. Segundo motivo, resulta que la razón que puede lograr portentos de tecnología es también la misma razón que puede organizar la opresión de millones de personas. Un ejemplo típico es lo sucedido en la Unión Soviética. Observemos el actuar de una persona como Stalin, observemos a una potencia de ese tamaño, utilizando la racionalidad para vigilar, para controlar, para enjaular al ser humano. El tercer desastre, hay otros ejemplos, pero solo por brevedad menciono a Stalin. Y el tercer punto que hace desconfiar de la modernidad a lo que luego será la posmodernidad, ese tercer punto, ¿cuál es? Pues es el daño ecológico, es la destrucción de la naturaleza. A medida que se empieza a tomar conciencia, en nuestra época estamos mucho mejor en eso, se empieza a tomar conciencia de que estamos despedazando el único planeta que tenemos. Estamos despedazando la casa de todos, como la llama el Papa Francisco, la
casa común. Entonces, la posmodernidad desconfía de la razón, cree a medias en el progreso. ¿En qué cree del progreso? En el progreso tecnológico. Que cada vez vamos a tener mejores telescopios, mejores computadores, eso está claro. Pero que vamos a tener mejor humanidad, mejor economía o más justicia, eso no está más claro. Entonces se desconfía del progreso, se confía en el progreso pero a medias. Y con respecto a la razón, pues ya vemos que queda fracturada, queda agrietada. En esas grietas de la razón, lo que entra, ¿qué es? ¿Qué viene a reemplazar la razón? Viene a reemplazarla una subjetividad marcada por otras áreas de lo que es el ser humano. Sabemos que el ser humano tiene una riqueza impresionante. ¿Y qué va a reemplazar entonces a la racionalidad? ¿Qué la va a reemplazar? Pues la van a reemplazar las pasiones, los sentimientos, las nostalgias, los sueños, las fantasías. Podríamos decir, por utilizar una sola palabra, las emociones. Entonces, en la posmodernidad se va a presentar una especie de exacerbación, un enaltecimiento, una exaltación de todo lo que sea emocional, pero lo que es emocional subjetivo. Es decir, lo que interesa es cómo me siento yo, cómo me siento. Hay un ejemplo que he dado varias veces en distintos contextos. Es el caso de una chica que estaba pensando consagrarse a Dios. Yo estaba haciendo una especie de acompañamiento espiritual a esta joven, pues yo muy contento de que ella tomara ese camino. Y por describirlo gráficamente, un viernes tuvimos una conversación y ella estaba resuelta a entregarse a Dios. El domingo o el lunes vuelvo a hablar con ella y me dice, ¿sabes qué? Voy a dejar toda esa idea, ya no me consagro. Yo quedo de una pieza. ¿Y por qué? O sea, es que no era una semana, es que llevábamos meses de ese camino. Y me dice, no, ya no me consagro, ya no voy a buscar eso. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, sabes, es que no sé, no lo siento, no me veo en eso, no me veo. Es decir, analicemos qué tipo de argumento es eso, ¿no? No me veo, no me veo. O sea, como que pienso consagrarme a Dios y llego a buscar una consagración laical, no era volverse religiosa. Como que pienso en consagrarme a Dios y digo, no, como que no me gusta. Entonces en la posmodernidad se va a dar una especie de tiranía del gusto, una tiranía del sentimiento, una tiranía de la emoción. Y esa tiranía de la emoción hace que muchas personas tengan una incapacidad de razonar, por lo menos de razonar lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Quien mejor ha estudiado esto que yo haya leído es el Papa Benedicto XVI. Son impresionantes los análisis del Papa Benedicto, nuestro Papa emérito, cuando habla precisamente, cuando se refiere a cómo se dio esa primera exaltación hasta divinizar la razón y luego el colapso de la razón. Es muy fino el análisis de Benedicto. Tiene varias obras, discursos escritos sobre fe y razón y son muy buenos todos. Yo he leído varios y de ahí saco en buena parte lo que estoy diciendo ahora. Entonces, nos dice el Papa Benedicto que la razón queda como una luz mortecina o incluso eclipsada, apagada, cuando se trata de discernir lo humano. Lo humano, el comportamiento humano, la vida humana, ya no se puede discernir a partir de la razón. La gente ha perdido la capacidad de razonarlo. Entonces, ¿qué luz utilizan? Pues más que luz, lo que utilizan es una especie de calorcillo. Un calorcillo. ¿Qué me hace sentir bien? Entonces, por ejemplo, una persona, un hombre, tiene 21 años de casado, pero deja a su esposa, deja a sus hijos, la mayor de las cuales es una adolescente, con lo que esto implica, con las consecuencias que todos ya sabemos que eso va a tener. Y la razón que él da, a quien él se la quiera dar es, mira, el amor se acabó y yo ya no me veía en esa relación.
O sea, su respuesta es como la respuesta de aquella chica que dije antes, la de la consagración. O sea, ya no me veía ahí. Es que ya no era. Bueno, eso es una tragedia, obviamente. Pero lo que más me asombra a mí, lo que más me asombra, es que la mayor parte de la gente toma una actitud de aprobación. Oye, pues sí, realmente si no te veías ahí, si no lo entendías, pues no. Después otro muchacho dice, mira, yo realmente siento que soy bisexual, o sea, yo lo siento, lo veo así. Otro dice, quiero tener primero mi desarrollo sexual, mi experiencia, mi camino de sexo con mi esposa o con mi esposo, y después veremos si vienen hijos. Por consiguiente, pues hay que planificar, y lo que vale es la emoción, O sea, yo tengo deseo por esta mujer, ella me desea también, ese es el suficiente argumento. Y si alguien intenta meterse en eso, lo echan con ladridos y patadas. ¿Cómo se te ocurre entrar en el santuario de mis emociones? Es que son mis emociones, es como yo me siento, No sé si lo entiendes, es como yo me siento. Entonces, esa combinación de modernidad y posmodernidad, ¿con qué nos ha dejado? Nos ha dejado con individuos incapaces de definir a partir de principios racionales cuál es el comportamiento correcto. Nos ha dejado con individuos con una gran capacidad de discernir qué es lo tecnológicamente superior, pero no qué es lo moralmente o éticamente superior. Y nos ha dejado con una cantidad de individuos que tienen una cabeza portentosa para mejorar sus negocios, para mejorar sus aparatos, para mejorar todo lo que tenga que ver con lo material, pero incapaces de saber todo eso para qué. ¿Todo eso para qué? Esa es la gran pregunta. Porque las preguntas últimas tienen esta característica, y es que no se pueden responder con puros sentimientos, porque el sentimiento, o la emoción, o la pasión, o la palabra que queramos poner ahí, los sentimientos, por definición, van a cambiar. ¿Quién de nosotros puede decir, mañana a las 4 de la tarde estaré muy triste, pero a las 7 de la noche estaré muy feliz? Como el sentimiento no tiene poder sobre el futuro. De hecho, el sentimiento no tiene poder ni con el presente, ni con el pasado, ni con el futuro. Como el sentimiento no tiene poder sobre el futuro, entonces nuestra gente vive en una provisionalidad, vive en una especie de precariedad emocional permanente. Es una precariedad permanente. Es decir, bueno, pues no sé, ya veremos. Por ahora, o con esa expresión que utilizan tanto los españoles y que me parece que ilustra muy bien. De momento, bueno, te acabas de casar y ¿qué? ¿Cómo te sientes? Pues de momento, muy bien, muy bien. Me siento muy bien. Bueno, pero ¿y qué? Como son españoles, pues a mí me gusta el uso del vosotros, ¿no? Y bueno, habéis pensado en hijos. Mira, de eso ya hablaremos. Ya se verá. De momento, pues ella me gusta mucho y parece que yo le gusto mucho y ya está. Tú no te metas en más. Entonces, es obvio que una persona así está condenada a perder, no te digo solamente su identidad católica, está condenada a perder toda identidad. Por eso estamos viendo también la disolución de los principios de los partidos políticos. Los partidos políticos son irreconocibles hoy. Y creo que puedo hablar con conocimiento de causa porque, bueno, mi Dios me ha permitido visitar y conocer por otros medios la realidad política de muchos países. Y tú te das cuenta que tú dices, pero esto es, o sea, el partido que yo conocí es esto. Son irreconocibles. ¿Por qué? Porque está en el fluir perpetuo, que incluso se entroniza como si fuera una cualidad, el fluir. Es decir, hay que saber llevarse, hay que saber dejarse llevar, perdón. Hay que dejarse llevar y saber dejarse llevar. Y eso se
se elogia como una especie de flexibilidad. Y por supuesto la gente mira a la iglesia también así. Es decir, no es la iglesia la que me tiene que decir cómo soy yo, sino que ahora yo le voy a decir a la iglesia lo que tiene que hacer. Al estilo de Hans Küng. Yo le voy a decir a la iglesia, mira, iglesia, si no te vuelves una democracia, no eres nada. Si no te vuelves una democracia, no tienes futuro. No tienes futuro, no tienes nada que hacer. No vas a ser tu iglesia la que me diga a mí qué tengo que hacer yo con mi dinero, con mi tiempo, con mi futuro, con mi sexo. Yo veré lo que hago. Tú no te metas, iglesia. Yo sí me meto contigo. Y te digo, iglesia, lo que tú tienes que hacer. Por supuesto, ese es un vuelco que es incompatible con la predicación del Evangelio. Eso no funciona. Pero no faltan los laicos que creen que sí funciona. Entonces ahí es donde te encuentras aquellos que se consideran avanzados y que se consideran progresistas y que consideran que están ayudando a la iglesia. La están ayudando, ellos creen que la están ayudando. O sea, al estilo de lo que está pasando en Alemania, ¿no? Pero vamos a ayudar a la iglesia y para ayudarla vamos a bendecir parejas homosexuales, para ayudarla vamos a admitir el adulterio. Pues estamos ayudando a que la iglesia sobreviva, porque ya que todos tenemos que saber movernos, porque este es un asunto de saber bailar al son que me pongan, entonces le estamos haciéndole un favor a la iglesia. Agradezca, iglesia, agradezca que le estoy diciendo cómo es que usted puede sobrevivir. Y por supuesto, la identidad se derrite, se disuelve hasta unos límites absolutamente irreconocibles. Bueno, un poco larga la respuesta, pero es que la pregunta creo que lo requería. No, muy bueno, padre. Bueno, se me venían, mientras usted hablaba, se me venían ejemplos y iba a hacer una pregunta, pero bueno, quedó contestada. La pregunta era, bueno, pero ¿por qué tienen tanto éxito o tanta fama o está tan bien cotizado en el inconsciente colectivo los protestantes que cuando se habla de Dios se los relaciona con ellos, o mejor dicho, con los cristianos evangélicos? Pero bueno, creo yo, no sé si usted querrá agregar algo, creo que quedó claro cuando usted dijo la exaltación del sentimiento, del sentimentalismo. Yo escucho a muchos que no, me fui a bautizar y cuando me bautizaron sentí como una electricidad que me atravesó. Y no, y qué bien que se siente. Y todos sus testimonios son basados en sentimientos. Así que bueno, creo que está contestada. Y después, cuando decía la exaltación de la razón, justamente esta mañana en el trabajo me acordaba de un vivo que hice con usted, el primer vivo, que era sobre la necesidad de formarse. ¿Debido a qué me acordaba? A que una compañera mía me dice, por una noticia que esta semana se ha viralizado, que es una persona trans que ha tenido un hijo en España y que ha salido en todos los portales. Entonces me dice, estuve viendo la noticia y estuve pensando, ¿y si la verdad que es así y nos han mentido toda la vida? Yo no lo podía creer. Ella es madre, o sea, no poder razonar lo básico. La mujer tiene hijo, el hombre no puede tener hijo. No hace falta ser doctorado en filosofía ni en letras para darse cuenta de eso. Pero bueno, me acordaba del vivo que había hecho con usted, de la necesidad de formarse y de limpiar la cabeza de sofismas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Padre, como usted decía, para el hombre moderno, bueno, la identidad no significa nada, que cada uno sea lo que quiera hacer, pero bueno, esto termina destruyendo las verdaderas identidades, las que tienen fundamento objetivo. Entonces, usted dijo al principio que los católicos tenemos una identidad, entonces tenemos un fundamento objetivo. El tema que cuál es, porque yo recuerdo también, siempre me gusta usar ejemplos. El año pasado me escribió un adolescente y me decía, Diego, mirá, he decidido seguir a Cristo y estoy estudiando el catecismo como vos me dijiste. Yo quiero hacer las cosas bien, pero cuando tengo dudas, voy a un sacerdote y me dice una cosa, y voy a otro sacerdote y me dice lo diametralmente opuesto. Entonces, yo quiero hacer las cosas bien, como se deben hacer, me dice. Entonces,
¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que nos hace ser católico, padre? Porque yo cierro los ojos o haciendo una analogía con el fútbol, entre tanta crisis, entre tanta confusión, decido frenar la pelota, enfriar el partido y mirar, y a veces me da la sensación de que entro a una heladería o que entro a un restaurante y parece que hay una carta de católicos que hay para elegir. Entonces hay católicos liberales, católicos progresistas, católicos a favor del aborto, como el presidente de mi país, o como Biden, católicos que están a favor del lobby LGTB, sacerdotes que usan pulseritas del lobby LGTB, sacerdotes relativistas, sacerdotes que están a favor de la evolución, que venimos del mono. Entonces, está complicado. Muchos católicos que usan esta frase de moda, soy conservador en lo social, pero liberal en lo económico. Y lo peor es que hay representantes famosos que tienen mucha influencia sobre las personas. Entonces, hay sacerdotes que no creen en el demonio. Entonces, hay esta variedad de católicos, en este menú de católicos, en esta heladería donde parece haber muchos gustos de católicos, católicos remanentes, lefebristas, tradicionalistas, católicos que reconocen hasta León XIII, no, mi papa es hasta Juan Pablo II, no, el mío hasta Benedicto, católicos que dicen que el Papa Francisco es el anticristo, y del otro lado que no se puede marcar algo que no gusta porque pasás a ser un remanente, un tradicionalista, un lefebrista. Bueno, está todo una ensalada. Entonces, con esta realidad, padre, ¿cuál es nuestra identidad católica? Yo quiero decir, soy católico, pero no pasa nada. Cuando digo que soy católico practicante, para alguien que no practica, bueno, ya cambia. Pero parece que no alcanza. Parece que hay que ser católico y algo más. Y como dije al principio, vieron el flyer nuestro y usted es de centro porque es sacerdote. Y yo soy de centro ortodoxia porque soy o porque me gusta la apologética. Yo quiero ser católico, padre, no. A mí me preguntan, ¿soy de derecha? No. ¿Soy de izquierda? No. ¿Soy progresista? No. O sea, soy católico, pero parece que no alcanza con decir soy católico. ¿Qué es ser católico, padre? Ayúdenos. Bueno, yo creo que la referencia objetiva que tenemos indudablemente nos lanza a los orígenes. Es decir, tenemos que ver de dónde viene esto. Porque solo hay dos posibilidades. O yo me lo inventé o yo lo recibí. Entonces, como yo no me inventé de esto de ser católico, quiere decir que yo lo recibí. Y entonces la pregunta es, ¿lo recibí de quién? Vamos a simplificar las cosas y a decir que yo lo recibí de mis papás. Bueno, ¿y mi papá se inventó la religión católica? Pues no. Si él no la inventó, entonces ¿de quién la recibió? Ese argumento parece muy infantil, pero es muy bonito y es muy interesante, porque de hecho lo que nos hace es ponernos en contacto con un recorrido vital de la fe que empieza a retroceder en los siglos. Algunas veces a ti que te gusta la apologética, pues te habrás encontrado con ese argumento que dice, ¿desde cuándo existe tu religión? Por ejemplo, si yo soy mormón, pues yo tengo que empezar a retroceder y llega un momento en el siglo XIX en el que digo, antes de este año no había mormones. Entonces tengo que decir que los mormones empezaron en tal año del siglo XIX, o los testigos de Jehová, o los pentecostales protestantes, empezaron en tal año. Entonces, si yo tomo mi fe y empiezo a retroceder, claro, siempre habrá algunos que digan, pues tú retrocedes y llegas hasta Constantino, que ese es el lema de ellos, ¿no? Que Constantino fue el que se inventó tu religión. Otros, que son un poco más razonables, dicen, no, tu religión la inventó San Pablo. San Pablo es el inventor del cristianismo. Es que se ha repetido
La han publicado series como History Channel o Discovery Channel, ese tipo de series publican esa clase de cosas que tienen una gran eficacia para confundir la gente, son muy poderosas para confundir la gente. Pero cuando uno hace su análisis, uno empieza a llegar hasta la época de los apóstoles. Este fue el tipo de análisis que hizo uno de los hombres más interesantes en este tema de identidad. Y ese hombre se llama John Henry Newman. John Henry Newman no nació católico, él nació anglicano. Sí. Los anglicanos tienen como una división entre ellos, lo que ellos llaman High Church y Low Church. Él era High Church, que son de hecho los que han estado siempre más cercanos a las prácticas del catolicismo. Pero lo importante de este hombre es que con una inteligencia muy señalada y muy superior, diríamos, al promedio, él se hizo una pregunta fundamental. Él dijo, oye, a ver, ¿tienen razón los papistas? Este es el término que utilizan los anglicanos para referirse a los católicos. ¿Tienen razón los papistas o tenemos razón nosotros los anglicanos? Y entonces él ayudó a iniciar una cosa que se llamó el movimiento de Oxford. Y el movimiento de Oxford contaba con intelectuales de la talla de él mismo y otros parecidos, cuyo trabajo era responder a esta pregunta. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿En dónde está la fe verdadera? ¿Qué es lo que realmente debemos creer? Porque así como hay personas que parecen tener, en todas las épocas, hay personas que parecen tener la capacidad de acomodarse a lo que sea, también hay personas que sienten, a mí esto no me cuadra, a mí esto no me llena. Esta tontería, este juego no me llena. Cuando una persona toma esa postura, una postura saludablemente crítica, pues hace lo que hizo John Henry Newman, que es empezar a revisar hacia atrás. Y cuando empezamos a revisar hacia atrás, nos damos cuenta de unas dos o tres cosas. Primera cosa de la que nos damos cuenta que muchas de las enseñanzas que hoy son rechazadas fueron enseñanzas que vinieron o que hicieron el recorrido de muchos siglos, muchos, pero muchos siglos. Por ejemplo, si yo me pongo a mirar, tú mencionabas ahorita sacerdotes que niegan la existencia del demonio como criatura personal, pues como criatura que existe, no solamente como idea. Si yo me pongo a revisar, a hacer esa revisión de siglos, pues me doy cuenta que esa idea de que el demonio no existe es de anteayer. Eso no tiene ninguna historia. Y ese ya es un criterio, ese ya es un primer criterio. Es algo que a uno le impacta mucho. Segundo, cuando uno hace ese recorrido, uno se da cuenta que empieza a tener ante sus ojos, casi diría yo literalmente, empieza a tener ante sus ojos a gente, hombres y mujeres, de una estatura moral, intelectual, impresionante, impresionante. Si uno, por ejemplo, se acerca a toda esta tradición, todo ese recorrido, y uno empieza a ver gente como Newman, por ejemplo, uno ve que, como dice el refrán, no tenía un pelo de tonto. Es que era supremamente inteligente, honesto, crítico, fino en su pensamiento. Entonces, si yo me encuentro con una persona que tiene todas esas características, y esa persona me dice, mira, la fe nuestra viene de este modo, hombre, eso tiene un peso, Es que ya que tú mencionas el fútbol, que sé que tiene tantísima popularidad en Argentina, uno, pues a un argentino, que no le venga a hablar de fútbol cualquiera, por favor, eso sí yo lo tengo muy claro, que no le venga a hablar de fútbol cualquiera. Que cualquier improvisado venga a decir que este partido se hubiera ganado así, o que este jugador, mira, tú cállate, tú no sabes de eso. O sea, admitimos el valor de los expertos,
el valor del aporte de los expertos en cosas como el fútbol, o incluso la moda y cosas así parecidas. Entonces, cuando uno hace este recorrido, uno empieza a darse cuenta, oye, hay gente muy seria en esto. Y gente que no solamente era muy inteligente y muy organizada y muy, caramba, muy brillante, no solo eso, sino que además me doy cuenta de otra cosa. Y es su estatura moral. Gente de una coherencia, de una virtud, de un modo de vida que es admirable. Porque no nos digamos mentiras, no es el último argumento del mundo, pero encontrarse a una persona que realmente vive lo que piensa, eso no es tan fácil. Entonces, ese recorrido es el que nos va llevando a través, que es el tercer elemento que quería mencionar, a través, por ejemplo, de la cultura. Mira, ¿cómo puede uno, por favor, cómo puede uno ponerse frente a una estatua como la Pietà, que todos conocemos, la Pietà de Miguel Ángel, y no sentir que tenía que haber algo muy especial en esa cultura y en ese corazón para que esa estatua se produjera? ¿Cómo puede oír uno el Aleluya de Händel y no pensar que tiene que haber una cultura, que tiene que haber algo grande ahí? Entonces, el resumen es que para buscar la identidad, indudablemente hay que hacer esta clase de recorridos. Y estos recorridos nos llevan finalmente a los santos, a los doctores, es decir, a aquellos que además de santos han sido portentos de inteligencia, a los santos, a los doctores, a los padres de la iglesia, es decir, a aquellos primeros testigos de los primeros siglos, y finalmente nos llevan a los apóstoles y a la Biblia. Y es de ahí de donde yo tengo que aprender lo que es ser católico. Es de ahí. Porque que hoy surja una moda, como en una época estaba de moda la minifalda, y después desaparece, entonces vuelve la minifalda, y bueno, en eso se la pasan, decía mi papá, se la pasan las mujeres, alargando y acortando la falda. Entonces, que yo le vaya a empeñar mi vida, la seriedad de mi vida, a cualquier persona que hoy está y mañana se va, por favor, por favor, por favor, a eso no. Entonces, mi identidad católica la tengo que ir encontrando en ese recorrido, en las buenas y grandes obras, en las grandes personalidades. Y cuando yo digo grandes, yo no pido que nadie me crea. Yo solo te digo, conócelos, conócelos, conócelos y conoce la gente de nuestro tiempo. Y uno dice, pues sí, realmente sí, ahí es donde está. Y ese recorrido nos lleva finalmente a la Sagrada Escritura, y ese recorrido nos lleva a las grandes obras de teología, los grandes catecismos, los grandes compendios y tratados. Y cuando uno hace ese encuentro, pues uno dice, bueno, ahora sí sé que es ser católico. Ahora ya no es que me digan lo que quieran y en el momento en el que quieran, ¿no? Bien, bien, bien. Padre, quedan 9 minutos. No, le aviso por la pregunta que le voy a hacer. Yo me quedo, no sé usted si puede. Con el tema para reforzar la identidad católica. Algunos algunos historiadores revisionistas, ellos sugieren no como la solución final, sino como un aporte, pasar a llamarnos cristiandad y catolicidad, para diferenciarnos de los sismos, que parece que todos los sismos están asociados a ideologías, como marxismo, progresismo, feminismo, comunismo, nazismo, judaísmo. Entonces ellos dicen, nos pueden asociar con eso, porque somos catolicismo o cristianismo. Tendríamos que llamarnos cristiandad o catolicidad para reforzar nuestra identidad. ¿Qué opina, padre? ¿Qué opina de eso y qué consejo nos puede dar para reforzar nuestra identidad? Gracias. No creo que sea, digamos, una gran solución. No es una gran solución por una razón muy sencilla, porque una palabra como cristiandad, por ejemplo, es una palabra que a mucha gente le despierta sentimientos de antipatía, de fastidio. Para mucha gente, cristiandad significa un régimen
de vida y de gobierno que pretende imponer los principios católicos en todos los aspectos de la sociedad. Esa es la definición operacional de cristiandad que mucha gente tiene. Entonces, eso no va a servir, ¿no? Tal vez decir la catolicidad, bueno, eso está un poquito abstracto, pero más o menos se puede entender. Yo creo que más que esos cambios de nombres, lo que necesitamos es un poco lo que hemos hablado en otras ocasiones. Acercarnos a conocer, a valorar, a amar, a presentar en su esplendor. Una vez escuché esta comparación que me gusta mucho. Cuando tengo en mi mano un diamante, por supuesto, auténtico, fino, y siempre esas piedras son costosísimas. Si yo tengo en mi mano, un diamante fino, te lo presento a ti, yo no tengo que hablar mucho. El diamante habla. El diamante habla. Yo lo que tengo que hacer es mostrar el diamante, y el diamante hace su defensa, el diamante hace su discurso. Él mismo lo hace. Yo pienso que así es nuestra identidad. Yo pienso que nuestra identidad, si nosotros la conocemos, ¿cómo la conocemos? Pues la conocemos a través de una vida de oración, a través de una liturgia bien celebrada, que al mismo tiempo sea alimento del pueblo y gloria de Dios. Si tengo una formación apologética, teológica, bíblica, decente y cada vez más completa, si tengo un sano conocimiento en la historia de la Iglesia, si además estoy unido a una comunidad cristiana que vive su fe y en la que yo aporto y también recibo, ese es mi diamante. Y en ese diamante ya está el brillo. Entonces seguramente no voy a necesitar demasiadas defensas, ni demasiados nombres, ni demasiadas explicaciones. Decían los antiguos, un rostro hermoso es suficiente recomendación para sí mismo. Una persona que tiene la belleza, ¿verdad? Auténtica belleza, no necesita muchas recomendaciones. La belleza se recomienda a sí misma, como el diamante que yo decía. Entonces yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es conocer nuestro diamante, valorarlo, disfrutarlo, agradecerlo, hasta el punto, que esta expresión cada vez me gusta más, hasta el punto de sentirnos en casa, hasta el punto de sentir que la iglesia es mi casa, es mi familia. Y eso porque es importante, porque no sé tu familia, pero en la mía, pues hay un poco de todo. Hay gente muy bella, muy virtuosa, y hay otros que seguramente damos vergüenza. Hay de todo en las familias. Entonces, cuando yo empiezo a sentirme auténticamente en casa, con mi familia, que es mi iglesia católica, esa sensación de familia, aún con las limitaciones, aún con los errores, con los pecados, con las desviaciones, pues yo creo que en ese momento uno empieza a sentir, esto tiene sentido, esto tiene sentido. Y eso hay que tenerlo presente no solo para el año en el que vivimos, sino que hay que tenerlo presente porque si yo estoy en la Iglesia Católica, yo estoy en la casa de San Bernardo, de San Agustín, de Santa Hildegarda, de Santa Catalina, de Santa Rosa de Lima. O sea, todos ellos son mis vecinos de habitación. Yo pienso, por ejemplo, en este convento donde yo vivo, estamos cerca de unos 30 religiosos en este convento. Yo tengo vecinos, aquí está mi vecino, que por cierto estarán preguntando por qué grito tanto, ¿no? Aquí están mis vecinos, y son mis vecinos de habitación. O sea, yo abro mi puerta, camino 1 metro y ahí está otro fraile. Así tiene que sentirse uno en la iglesia. Yo abro mi puerta, camino 1 metro y ahí tengo a Santa Rosa, aquí tengo a San Martín de Porres, aquí tengo a Santa Hildegarda, aquí tengo a Santa Brígida. Espérate que allí acaba de llegar Santa Teresa, ¡qué bien! Eso es ser católico. Eso es ser católico. Y cuando vivimos nuestra fe
de esa manera gozosa, de esa manera cálida, pues el que empieza a sentirse raro es el que no tiene eso. El que empieza a sentirse raro es el que dice, ¿yo por qué no tengo eso? Como decía Chesterton, ¿y yo por qué no tengo a quien agradecerle? ¿Por qué no tengo a quien agradecerle? Entonces, pues esa es la maravilla de nuestra fe. Conocerla, vivirla, celebrarla, amarla, aprender a defenderla, sentirnos en casa y con mucho amor, con mucho, mucho amor. Buscar que conquiste otros corazones. Es Dios el que lo hace. Nosotros no tenemos esa fuerza. Esos serían mis pensamientos, estimado amigo. Me encantó, Fray, me encantó. Los santos de la puerta de al lado. La puerta al lado. Queda un minuto, padre. Le invito a que nos dé una bendición y muchísimas gracias por todas estas palabras. Y nada, ¿no? Como siempre digo una frase que me gusta mucho, no hay nada más lindo que ser católico. Así es, amén, amén. Señor, te bendigo por este encuentro. Te bendigo por cada persona que se ha unido a esta transmisión y por todos los que van a verla después. Desde Amén. aquí, en este momento, ya estoy bendiciendo y estoy agradeciendo, Señor, lo que tú haces. Te pido que nos confirmes en la fe. Te pido que tú, que rogaste por Pedro, en este momento le des la fuerza de tu oración a nuestro Papa Francisco, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Que sean nuestros obispos y sacerdotes los primeros en enamorarnos de la iglesia como es, como tú la dejaste, como tú la amaste, como tú la amas. Que seamos los primeros, Señor. Que venga tu bendición abundante sobre nosotros, que transforme nuestros corazones y nos haga amables siervos tuyos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, 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 amén. Padre, muchísimas gracias. Buenas noches. Gente, no se olviden que no hay nada más lindo que ser católicos. Nos vemos. Chao, chao, chao. Nos vemos.